¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puertas Abiertas. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas quizá más polémicos, pero también de mayor relevancia para quienes vivimos en la gran cantidad de municipios que integran a nuestro país, que es el tema del mando único. Le quiero recordar a usted que el 27 de noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto, en el contexto de los acontecimientos derivados de aquella noche trágica del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, envió al Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de Origen el Senado de la República, lo que se llamó en aquel momento un decálogo. En ese decálogo se incluían, entre otras propuestas, por ejemplo, suprimir la autoridad municipal cuando de alguna forma se comprobara que tenía colusión o estuviera corrompida o protegiendo al crimen organizado en sus distintas expresiones. También propuso la creación de un número de emergencia único a nivel nacional, que por cierto de las 10 propuestas fue la única que se aprobó. El tema del mando único ha generado muchas polémicas, obviamente, porque tiene que ver con la naturaleza del pacto federal, las responsabilidades de los presidentes municipales. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros analicemos en este programa, junto con Margarita y con Antonio, en qué punto se encuentra este debate tan importante. Margarita, Antonio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo están? Pues sí, estamos en la discusión de esta iniciativa de mando único que tiene sus pros y tiene sus contras. Para quienes no sabemos mucho del tema de seguridad, yo lo veo como desde dos ángulos. Uno es, sí, hay una suerte de una gran cadena de corrupción en la policía, que están coludidas con agentes nocivos, con narcotraficantes, etcétera, que a mí me ponen en riesgo. Y hay el otro punto de vista en donde, ¿qué es lo que yo como ciudadanía quiero? Bueno, yo quiero un policía confiable, un policía que me conozca, un policía que me cuide. Sí, lo que llaman ¿no? la policía de proximidad. Bueno, o sea, alguien con quien yo teja una relación Claro. y esa a mí me asegure la seguridad, ¿no? Y entonces yo creo que parte de la discusión sobre el mando único es si ese mando único va a posibilitar esta reconstrucción de mi relación con la policía y con la autoridad y cómo la puedo ver más como de mi parte que de parte del malo, ¿no? De la película, del delincuente. Estas propuestas también tienden a... Digo, a mí no me gusta el mando único, o sea, de entrada puedo decir eso. Pero quienes defienden o piensan que el mando único puede ser una respuesta en las coordenadas en las que actualmente nos encontramos, suponen que es simplemente necesaria una reestructuración administrativa de tal manera que quien esté mandando por la seguridad y justicia de los ciudadanos pueda tener una conexión directa con quienes sean los encargados de ejecutar esos principios de seguridad y justicia, suponiendo que es la autoridad federal la que podría entonces hacer, y no federal, tenemos el caso de la autoridad estatal, que pudiera delegar entonces de manera correcta, en tiempo y forma, las operaciones necesarias para proteger a los ciudadanos en dado caso de que así fuera necesario. El tema es que yo veo muy poco en esta propuesta un acompañamiento a su vez de, sí, la reestructuración administrativa, pero también un punto de contacto entre el Estado y el ciudadano. Es decir, coincido con lo que planteas, Margarita, es necesario tener una fuerza policíaca que asegure el orden y la paz social de tal manera que pueda sentirse parte de la comunidad y no sea simplemente alguien que viene desde otro nivel político, ya sea estatal o federal, y que sea algo que pueda generar comunidad en conjunto. Pero eso poco se ve también acompañado con puntos de contacto donde el derecho a la información, a la defensa justa, pronta, expedita, en algún tipo de control o mecanismo de vigilancia para el supuesto y muy probable caso de que haya desviaciones aún en este mando único, eso poco se ve. Entonces, pareciera que entonces la autoridad federal, y esto también lo hemos hablado en otros programas, pareciera que la autoridad federal es impoluta y es capaz de poder arreglar aquello que las localidades estatales o municipales no pueden hacer. Lo vimos en alguna medida con la argumentación para la construcción del Instituto Nacional Electoral. Los organismos locales electorales no son capaces de poder dirimir todas las controversias. Hay que hacer entonces un gran Instituto Nacional. No puede hacerse tampoco desde la Secretaría de Seguridad Pública, sino tiene que concentrarse en la Secretaría de Gobernación. Ahora, esta propuesta, que es muy polémica, en tanto que supone que en algún momento puede ser claro y distinto para la autoridad federal que el municipio ya no tiene capacidad operativa efectiva
para poder garantizar los dos principios, yo creo, fundamentales de cualquier Estado, que es derechos de vida y propiedad, y asumir entonces ese control. Claro, por supuesto, también en el contexto de la noche del 26 de septiembre, lo sucedido en Ayotzinapa y todo lo que ha derivado sobre ello. Pero no nada más es eso, porque también en México tenemos un historial ya por menos de 15 años en donde la inseguridad pública y la inseguridad humana también rebasa muchos otros estados. Entonces pareciera que Sí. hay determinaciones políticas sobre qué se puede hacer. Sí, sobre todo el tema del mando único hay que verlo también en el contexto de cómo se administran las policías en las grandes concentraciones metropolitanas a nivel mundial, porque siempre es importante establecer un parámetro. En algunos casos se establece esta policía de proximidad, en donde usualmente el elemento policial conoce al barrio, conoce a sus integrantes. En ciudades como Berlín o como Madrid, si uno sale de vacaciones, tiene que notificar a la policía de que la habitación se va a quedar sola, pues para que estén pendientes de algún potencial robo, ¿no? Es decir, la relación clave entre el policía y el ciudadano es de confianza. Si no existe este elemental lazo de identidad, ninguna medida va a prosperar. Entonces, lo que nosotros estamos observando con la respuesta o la propuesta, en este caso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del mando único, es una forma de tratar de concentrar la disposición de la fuerza pública, que no olvidemos, el primer contacto que tenemos los ciudadanos con cualquier expresión del Estado es con un policía. Es decir, yo veo a un burócrata, pero cuando voy a una oficina de gobierno, pero si voy a una carretera, si transito por cualquier ciudad y veo una policía municipal, estoy viendo la representación física del orden del Estado. Entonces, la policía representa un brazo de legitimación práctica de las funciones del Estado. Una buena o mala policía significa un buen o mal gobierno, tal cual. Policía y política tienen la misma raíz etimológica, Además, ¿no? Entonces, en esa perspectiva resulta fundamental la atención que se le puede brindar al ciudadano a través de la seguridad pública como un servicio de calidad, y no lo hablo en sentidos gerenciales, sino en la capacidad de generar certeza jurídica, certeza patrimonial y, por supuesto, certeza en la persona, es decir, la inviolabilidad de mi integridad física. De tal manera que el tema del mando único responde a una crisis de inseguridad pública extendida, lamentablemente muy extendida en algunas partes del país, y que de alguna manera, al tratar de concentrar el proceso decisional, implica pues que justamente se pueda responder. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? Me parece que ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, los críticos señalan que la concentración de las policías las convierte en policías reactivas, es decir, hasta que no se comete un delito, entonces se presentan, ¿no? No preventivas. Exactamente, cuando la función primordial de los cuerpos policiales tiene que ser de alguna manera preventivas. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, que esto permite que no se filtre información de algún operativo, que los controles sean mucho más estrictos. Pero vamos a continuar analizando este tema del mando único. Vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí en Puertas Abiertas. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Puertas Abiertas, estamos analizando pues, un tema muy interesante que a usted y a mí nos incumbe mucho, que es aquí en Cuernavaca, en los municipios del estado de Morelos, que hay que recordar que el estado de Morelos fue el primero a nivel nacional que instrumentó el tema del mando único a nivel de todas las policías que integran los municipios de nuestro estado. Y aquí vale la pena señalar, y como lo hacíamos antes del corte, evaluar los pros y contras, porque finalmente se trata de un tema pues, muy polémico. Pensemos en estados como Chihuahua o como Coahuila, por sus dimensiones, harían un tanto difícil la concentración, quizá a nivel regional. Yo creo que el tema del mando único tendrá que ver con la geografía de cada entidad, también con las vías de comunicación terrestre y otro tipo de variables socioeconómicas que permitirían responder de manera más o menos ágil al tema de la descomposición de la seguridad pública. Yo quisiera tener una pregunta y es, tiene pros y contras el mando único, pero ¿qué haces? O sea, ¿cuál sería la otra vertiente de respuesta que el Estado tendría que dar cuando encuentras una policía corrompida? Cuando tienes a la policía y a los ministerios públicos y a la justicia hasta acá de corrupción, ¿no? O sea, ¿cuál tendría que ser la respuesta del Estado
para poder limpiar eso, ¿no? Por eso la respuesta del mando único a mí me parece que es una respuesta emergente ante una situación de descomposición agudizada y continuada. Ujú. Evidentemente, una vez que se recupere la paz pública y la aplicación del Estado de Derecho, este proceso tendrá que regresar a su estado anterior, es decir, en donde cada municipio se haga responsable de su seguridad pública. Ya lo puedes pensar como un proceso de transición. Sí, O sea, digamos lo que saneas como una el- respuesta emergente, digamos, ante Ahora, esta situación. A mí lo que me da miedo con el tema del mando único es que si no se acompaña de medidas técnicas operativas que también puedan resolver el tema de la delincuencia organizada, esto puede generar un problema que derive en lo que podrías llamar una pax mafiosa. Es decir, pareciera que el mando único puede ser una mafia única. Si no tenemos, por ejemplo, que sí ha habido en países como Italia, unidades de inteligencia financiera, que a partir de lo que nosotros llamamos policía corrompida, podemos entender que es policía corrompida porque está dentro del círculo de influencia de una mafia que compra y vende política pública por su poder de mercado al dedicarse no nada más a las drogas, sino a más de 20 distintos mercados de bienes y servicios ilícitos, extorsión, secuestro, un tema importante y sensible aquí en Morelos, falsificación de documentos, tráfico de flora y fauna, asesinatos, muchas otras. Tráfico de personas. Tráfico de personas, que son delitos complejísimos, transnacionales y además de una gravedad y de una afectación al tejido social, como le llaman. Una corrosión. Una corrosión terrible. Entonces, si no se acompaña por ejemplo, una propuesta concreta de unidades de inteligencia autónomas que operen en los estados para poder desarticular y desmantelar estas redes patrimoniales y financieras que no nada más compran policías, sino también políticos y a su vez política pública y a su vez al juego democrático al que nosotros ciudadanos aspiramos a seguir participando de tal manera que nuestro voto se refleje en algo que nos convenga. Si no se hace eso y pensamos entonces que la pacificación social es simplemente reducir la tasa de homicidios, es simplemente reducir el número de, digamos, delitos de alto impacto, secuestro, podríamos tener una corrosión social mucho más silenciosa. Es más, de hecho, es muy peligroso ver que ante la articulación de la delincuencia organizada, los delitos dejen de ser de alto impacto y violentos, porque no es la naturaleza propia de la delincuencia organizada. Podría ser problemático asumir entonces que si antes existía una desarticulación que puede ser presa de distintos grupos criminales, ahora la articulación del mando único, si no alcanza a desmantelar estas otras aristas, pues haría mucho más fácil la captura del Estado, porque ahora ya son 5, 6 o pocas cabezas las que están encargadas Sí, de eso. lo que sucede es que también el mando único está acompañado de medidas de carácter tecnológicas, es decir, la concentración y transmisión de información para la toma de decisiones en tiempo real, como se le conoce. De tal manera que las posibilidades de atender un evento o de reaccionar ante una comisión de un delito, pues evidentemente le daría mayores condiciones y una disposición, lo que se le conoce como el estado de fuerza para atender de manera proporcional e incremental a ese desafío criminal. Ahora, hay que observar que el tema del mando único lo que busca o lo que pretende es también una coordinación entre los propios municipios, es decir, no solamente se trata de concentrar físicamente a los policías municipales, se entiende, sino que lo que se trata es de concentrar los mandos de las policías municipales, de tal manera que la cadena de instrucción, o lo que se conoce como la cadena de mando, tenga mayor fluidez y mayor consistencia. A mí me parece que el problema, y por eso quizá no transitó en la Cámara de Diputados, es con las responsabilidades de los gobernadores y de los propios presidentes municipales. Algunos no sin razón argumentaban, por ejemplo, el presidente municipal de Guadalajara, hoy ciudad lamentablemente asediada de manera muy severa por el crimen organizado, bueno, que en la medida en que se le retirara al presidente municipal esta capacidad, pues no iba a tener esta posibilidad de reaccionar ante estos desafíos. Ya vimos que con o sin mando único de todas maneras no lo tuvo, ¿no? Entonces, sí estamos ante una dimensión de la criminalidad en donde la respuesta del mando único sí hay que atenderla dependiendo de las características de cada entidad. Sí me parece que es difícilmente extendible a todos los casos. Pensemos en estados de una complejidad geográfica y tan extendida como Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, en estados como Morelos, en donde tienen cierto nivel de concentración urbana y demográfica y ciertas ventajas en términos de las comunicaciones terrestres, lo hace más viable en ese sentido, ¿no? Ahora, Pero la otra es también no pensar en el mando único
como la solución, un poco lo que decía Antonio. Es parte ¿no? de una estrategia, no es la única opción. Tienes que meter muchas, y es un poco como cuando hablábamos de economía, ¿no? O sea, no es nada más el problema económico, hay un problema de desarrollo social. Entonces, el mando único te ayuda, pero tú tienes que trabajar en rearmar el tejido social a partir de otras prácticas. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, no, Entonces, no puedes satanizar el mando único nada más. O sea, es una estrategia que la tienes que ver como una estrategia de transición y que tiene que ser instrumentada en conjunto con otra serie de estrategias que te tienen que Es apoyar. como los que creen que vamos a batir el índice de criminalidad legalizando el consumo de marihuana. O sea, una sola medida de ninguna manera te va a resolver una problemática tan compleja. Es justo eso. A mí lo que me parece complicado es que pensar que una reestructuración vertical, como lo sería el mando único, creo que hay mucho de razón sobre lo que opina el presidente municipal y es muy revelador en ese sentido, por ejemplo, en este caso de Guadalajara, porque la reestructuración vertical de los mandos de autoridad lo que está implicando es que hay una marginación de núcleos y nodos políticos de influencia que el mando único desestabilizaría. Y por eso hay una negativa de ciertos estados y ciertos presidentes municipales de apoyar eso. Se vivió aquí en Morelos, pero podremos seguir discutiendo sobre esto porque ya nos están pidiendo que mandemos a corte. Vamos al tercer, al tercer bloque de la noche en este su programa Puertas Abiertas. Estamos discutiendo el tema de mando único, pros y contras. Regresamos. Bienvenidos al programa Puertas Abiertas. Estamos discutiendo el tema de mando único, pros y contras, las implicaciones que tiene para una estrategia de seguridad en el marco de las propuestas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre y además también el contexto mucho más amplio de inseguridad que vive México en los últimos años. Y estábamos discutiendo sobre las implicaciones que esto puede tener y aparte la renuencia política que existe para su aplicación. Es una cosa que en Morelos se vivió. Se ha discutido incluso en cámaras federales como la del Senado, donde se han sido invitados gobernadores de los estados para discutir esta propuesta. Y estábamos platicando y estábamos comentando antes del corte sobre lo que a mí me parecía que podía ser muy, muy comprensible si entendemos, a partir de la renuencia que, por ejemplo, el caso que presentabas, Javier, del presidente municipal de Guadalajara, que podría ser cualquier otro, que el mando único lo que hace es romper ciertos nodos de autoridad, en tanto que la autoridad municipal, estatal y federal, pues mantenía un coto de influencia distinto. El mando único como esquema de control vertical, pues por supuesto que es una cosa que implica a todas luces esa pérdida de autoridad. Lo que yo propongo, lo que yo supondría que podría ser una de las propuestas que también tendrían que acompañar esto, pues es un método de control horizontal. Es decir, ¿qué tipo de organismo o mecanismo de verificación o de control existe para que ante esta reestructuración, pues no solo supongamos que esa reestructuración es la buena? Es decir, no pensar que porque hay un mando único de control vertical entre una autoridad y las fuerzas del orden, pues supongamos que ese está realmente actuando en legalidad. Supondríamos, quienes no estamos tan a favor del mando único, que también debería haber, pues, yo quiero aclarar que no me gusta, pues existen mecanismos de control tanto político, como por ejemplo las auditorías o las organizaciones técnicas operativas que puedan investigar de dónde viene el dinero de las campañas, o unidades de inteligencia financiera que puedan determinar de dónde está viniendo también cierto dinero que financia estas actividades. Y es que es claro, insisto, que el tema del mando único no es una única medida, sino que estaría acompañada de otras más. Y aquí también es muy importante resaltar que la idea del mando único también va a exigir algo que no necesariamente tiene que ver con la seguridad pública, que es la coordinación entre representantes de diferentes partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Mientras el gobernador sea de un partido político, por poner un caso muy visible, y el presidente municipal de la capital del estado sea de otra, va a exigir que ambos representantes populares, que lo son en distintas responsabilidades, atiendan como prioridad el tema de la seguridad pública antes que sus agendas políticas o partidistas. Claro. Y esto es un tema crítico porque a mí me parece que sí el nivel de insensibilidad que demostró el Poder Legislativo al no haber ni discutido ni aprobado pues se puede estar o no de acuerdo con las reformas, pero lo que no podemos negar es que la sociedad mexicana ha pagado un costo altísimo de dolor, de miedo, de muerte, y que el Poder Legislativo parezca que está en una incubadora
donde estos problemas como no les son muy próximos, entonces pues vamos a discutirlos en la otra legislatura, que pasen las elecciones, cuando el problema va escalando. Entonces, el problema me parece que es verdaderamente de una atención urgente y no estoy utilizando la palabra de manera superficial. Sí, No, pero que es muy preocupante que se congele, yo estoy totalmente de acuerdo, y la otra es muy preocupante que se utilice como una bandera electoral, ¿no? Es que o eso sea, es lo a mí esa es la muy parte que peligroso. te enoja mucho, ¿no? O sea, porque otra vez, regresando a nuestro tema electoral, estamos viendo campañas de descalificación, De de te desprestigio. digo y te contesto, ¿no? Ahora no la han personificado, pero ahora están contrapropuestas. Justo en ese Que me tema. parece que además las están descalificando sin elementos. No justo le en ese están tema dando a es las que personas carnita para tampoco, desmenuzar. tampoco es que podamos hacer, tampoco podemos juzgar a los políticos y los candidatos actualmente de que estén haciendo este comportamiento por malas personas. Es decir, así está el sistema construido, eso es justo a lo que voy. No hay castigos, Sí, a este tipo de personas. comportamiento y no hay premios a un comportamiento que sea dotado de propuestas y de pues, solidez mucho más política. Y este caso, lo que mencionaba Javier, es lo que también puede ser muy preocupante. El tema de que tú tengas un partido político que esté gobernando a nivel municipal, sea otro partido el que esté gobernando a nivel estatal y otro partido que esté gobernando a nivel federal, como por ejemplo, supongamos que un país, una ciudad como Cuernavaca tuviera una administración panista, una administración estatal perredista y una administración federal priista, es sabido que las campañas, o por lo menos las pre-campañas, no están reguladas en tanto que no sabemos de dónde viene mucho del financiamiento, pues por supuesto que los partidos políticos utilizan las posiciones que tienen de autoridad pública, no solo en las cámaras, no solo diputados o senadores, sino también recursos pues, del ayuntamiento, del municipio, para financiar otro tipo de cosas. Si no hay ese control. Y ha sido muy peculiar como en las campañas que estamos viviendo el tema de la seguridad ha estado prácticamente ausente. Bueno. Cero. Entonces, cero. retomando, hay una propuesta ya formal en el Congreso de la Unión en el tema del mando Sí, que se único. posicionen frente a ella. Exactamente, que haya un pronunciamiento específico, sobre todo para Claro. darle Claro. una viabilidad. Además, hay una gran, bueno, no una gran cantidad de programas, exagero, pero sí hay varios programas como el subsidio a la seguridad municipal, conocido con el acrónimo del Subsemun, el FASP, ¿no? El Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad, que son montos, por ejemplo, el del Subsemun para este año es de 5,000 millones de pesos, que es la misma cantidad que se le está asignando a los 10 partidos políticos que están compitiendo este año. Exacto. Y el FASP tiene 8,000 millones de pesos. Es decir, ¿cómo se audita ese dinero? ¿Cómo se nota ese recurso? En la producción de corporaciones policíacas eficientes que actúan de manera ágil para la prevención del delito. Me parece que esa es la otra parte que no se ha analizado. Es decir, una cosa es la medida operativa, ¿no? Y otra El es mando la único. financiera. Y otra cosa es exactamente el financiamiento, el Claro. presupuesto que se Es- le destina a estas ¿en qué ¿Y corporaciones. de estamos dónde va a siendo salir y eficientes? cómo Así lo es. vamos a armar, no? Y cómo evalúa su impacto. Es que es eso. Bueno, Esa es- Pero no aún- nada más en el caso del mando único, o sea, en caso de todos los programas. Claro. O sea, hoy vivimos en un país donde echamos a andar programas. Coneval sale 10 años después de decir que no sirvieron y que hay más pobres, Sí. no que hay más pobreza, y no le estamos Pero el dando tema de la seguridad es muy seguimiento. sensible. Bueno, Es que yo incluso- creo que es el más sensible. Incluso yo a mí me gustaría escuchar, ni siquiera, no espero que sean expertos en seguridad, sofisticación técnica operativa y peritos en derecho que Para me eso puedan hay decir como... gente especializada. Lo que sí me gustaría ver en el tema de seguridad es que alguien se pronuncie a decir, estos son los indicadores que yo voy a perseguir disminuir y estos son los indicadores que voy a perseguir aumentar. Es decir, yo quiero que ya no nada más no haya homicidios y también que no haya extorsiones, secuestros y otro tipo de violaciones a derechos humanos. Pero también otra cosa que tampoco se acompaña, sería otra de las propuestas, que son programas de prevención social, que digan, mi política de seguridad busca aumentar estos factores protectores. El alfabetismo, la participación escolar, reducir la deserción escolar de niñas. Participación ciudadana. Algo que sea, no nada más reduzcas todo lo que nos hiere y lo que nos lastima ¿Cómo como voy a ciudadanos y crecer las con lo violaciones demás? de derechos humanos, pero cómo una política de seguridad pasa a ser entendida como una política que busque la garantía plena y goce de derechos. ¿Cómo lo mides? Híjole, no la sé, seguridad pero que pública alguien me como la diga. seguridad social y la salud son mucho más baratas cuando son preventivas que cuando son Claro. correctivas, ¿no? Claro. Entonces el punto está, por ejemplo, en uno de los aciertos de este gobierno a nivel federal me parece haber la creación de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación,
que se está dedicando a lo que un sociólogo peruano llama la acupuntura urbana, ¿no? Es decir, la recuperación de espacios públicos, del alumbrado, que la gente camine por las calles en la noche sin problema, que salga a divertirse. Parque, Sí, exactamente. Entonces, estos procesos que son lentos, porque así son, así como la depredación fue lenta, también la recuperación lo va a ser igual. Claro. Ahora, nada más No son mágicos. No, por supuesto, no son de un No son momento de un día para para otro. otro. Ahora, un Pero es panorama- más importante comenzarlos a hacer, porque entre más los retrasemos. Y hay que coordinarlos, hay que... Ahora, hay un panorama también que puede ser digno de provocación. O sea, supongamos que podemos hacer eso. Se recuperan espacios públicos, la prevención ha logrado establecer una comunidad fortalecida que recupera su sentido de pertenencia y tenemos entonces un país en calma, aparentemente. Todavía podríamos tener un problema de delincuencia organizada y de penetración institucional, precisamente porque la delincuencia organizada opera en ese sigilio silencioso, discreto, que no busca la notoriedad porque siguen siendo predatorios en pero otros no mercados. tienes los grados Y eso de- sigue siendo problemático. Bueno, Ahora, a ver, y es que yo no creo que exista la sociedad, que vayamos a llegar al estadio perfecto. No, No, bueno, o sea, no lo existe, la historia por de la supuesto. humanidad ha sido que siempre tienes, sí, va a ser o así. sea, vas variando, son procesos pero que sí los cambian. niveles, sí los niveles de Oigan, ya violencia nos dijeron que nos tenemos. tenemos que ir, ¿eh? No mandes Ok. recuerdo. Ahorita nada más terminamos, pero ¿Ya te quiere decir? comparemos. No, Sí, lo sí. que no quiero es que nos vayan No, a... Tú Ya, también no, puedes vale, tener vale. la mafia albanesa, o tú puedes tener a la yakuza japonesa, o puedes tener a la camorra napolitana, junto con el cártel de Sinaloa, y no tienes los mismos niveles de violencia y no tienes los mismos niveles de depredación social que se presentan en México, que sí podrías suponer, porque tienen el mismo nivel de penetración y de complejidad operativa en otras latitudes, lo cual te lleva a pensar qué estamos haciendo aquí mal y si entonces nuestra desesperación por tener una paz social no nos está llevando entonces a sacrificar otros elementos que a la larga nos termine por cobrar. Sí, pero de todas maneras la problemática de la seguridad pública evidentemente reclama tantos elementos desde en los niveles educativos, de salud pública, de calidad de trabajo, etcétera, y confianza en el futuro. Entonces, finalmente, si nosotros no adelantamos desde ahora ciertas medidas, por lo menos de contención, o sea, no hay sociedad perfecta, no hay democracia idílica, pero lo importante es comenzar a dar pasos consistentes. Y ya, sí, Margarita. Margarita, no unas me quieren conclusiones dejar sobre el hablar, programa. pero bueno, creo que es muy importante. Yo creo que hay que retomar el tema de mando único, pero de seguridad en general, no nada más enfocadas a una estrategia. Tendríamos que retomarlo de manera más amplia, que era un plan que por ahí teníamos armado. Yo les quiero agradecer a ustedes dos, a No, Javier, gracias, a Margarita. Toño. Hasta Nos vemos luego. en la próxima. Agradecemos al Gracias. respetable que Hasta nos luego. acompañó.